Hola, ahora sí se puede ver la presentación. Sí, Lick, ahora sí. Sí, Ok, Sí, Lick. claro. Bien, entonces decíamos que vamos a continuar con el tema de tipo de cambio. Ayer hablábamos del tipo de cambio nominal y decíamos que el tipo de cambio nominal es la relación de valor entre una moneda nacional con una moneda extranjera. Entonces, el tipo de cambio nominal es medir en términos de unidades monetarias cuánto equivale una moneda extranjera en función de la moneda nacional o viceversa, cuánto equivale la moneda nacional en función de una moneda extranjera. Ahora hablamos de el tipo de cambio real. El tipo de cambio real lo vamos a conocer como TCR. TC, que es tipo de cambio, la R de real, es la tasa a la cual una persona puede intercambiar los bienes y servicios de un país por los bienes y servicios de otro país. Aquí estamos hablando entonces de intercambio de bienes. Ya no es como el anterior tipo de cambio nominal, que aquel era intercambio de moneda. Ahora el tipo de cambio real es intercambio de bienes entre un país y otro, o bienes de un país por bienes del otro país. En otras palabras, dice, compara los precios de los productos nacionales con los productos extranjeros en la economía nacional. Por ejemplo, si la cerveza alemana es 2 veces más cara que la cerveza hondureña, el tipo de cambio real sería de 1/2. Sería los precios de la moneda nacional entre los precios, o sea, los precios de la moneda nacional, que es una cerveza, un bien, entre 2 bienes, o sea, 2 cervezas, porque 2 cervezas hondureñas, sería esa relación. En otras palabras, lo que indica es que en términos reales, si recibimos una cerveza alemana, a cambio tenemos que entregar 2 cervezas hondureñas. El tipo de cambio real depende del tipo de cambio nominal y los precios de los bienes en los dos países es medido en función de esa moneda local. O sea que para eso se utiliza entonces el tipo de cambio nominal. Por eso decimos que el tipo de cambio real depende del tipo de cambio nominal. Porque primero convertimos, utilizando el tipo de cambio nominal, convertimos a una sola moneda para luego hacer la comparación, como vamos a ver en el ejemplo más adelante. Entonces tenemos el tipo de cambio real es una medida que indica el poder adquisitivo de una moneda frente a otra. Al contrario del tipo de cambio nominal, toma en cuenta los precios en el país al que pertenece la moneda. Al tipo de cambio real también se le conoce como paridad del poder adquisitivo. Es lo mismo decir paridad de compra o paridad de poder adquisitivo, es lo mismo que tipo de cambio real. Porque ¿qué nos dice la teoría de la paridad de poder adquisitivo? Afirma que los tipos de cambio entre las diversas monedas deben ser tales que permitan que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo. O sea, lo que hace la paridad de poder adquisitivo es comparar a ver cuál es la relación de poder adquisitivo entre dos monedas. Es algo similar al tipo de cambio real. De hecho, es la misma fórmula, el tipo de cambio real, la que se utiliza para conocer la paridad de poder adquisitivo. Por eso hay algunos libros de macroeconomía que estos conceptos los dan como conceptos similares. Y la fórmula es la misma, y la tenemos aquí al final. Dice que P
el poder adquisitivo o tipo de cambio real es igual a E por P asterisco, donde P es el precio del bien en el país, E es el tipo de cambio y P es el precio del bien en el exterior. Bueno, aquí tenemos también, ya utilizando esa fórmula, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tipo de cambio real, ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio yens versus dólares es de 100. Es 100. Con $1 se pueden comprar 100 yenes. O sea que con $1 se compran 100 yenes. Y que un mismo automóvil cuesta en Estados Unidos $10,000 y en Japón cuesta 900,000 yenes. Si aplicamos entonces la ecuación de paridad de poder adquisitivo y nos vamos aquí a la fórmula donde dice que P es el precio del bien en el país, en este caso estamos hablando de Japón, que es el yen. Entonces, el precio en el país, en este caso el país de Japón, el precio en Japón es 900,000. 900,000 va a ser igual a 100, que es el tipo de cambio, que lo vamos a representar con la letra E. Aquí dice E es el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es 100 por el precio en Estados Unidos. Es por el precio del bien en el exterior. Aquí, como lo estamos viendo desde la perspectiva de Japón, Japón es el país local, digamos, entonces el precio internacional para los japoneses va a ser el de Estados Unidos. Entonces la fórmula queda planteada de la siguiente manera: 900,000 yenes va a ser igual a 100, que es el tipo de cambio, por el precio en Estados Unidos, que es $10,000. Ahí estamos ya planteando la ecuación. Si la resolvemos, tenemos 900,000 entre 100 es igual a 9,000, y eso lo dividimos entre 10,000, que sería el precio en Estados Unidos. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Lo que hemos hecho acá es convertirlo a una sola moneda, y aquí lo convertimos a dólares. Los 900,000 yenes en Japón equivale a $9,000. Y si lo comparamos con el precio internacional o el precio de Estados Unidos, que es $10,000, entonces podemos sacar la conclusión que es más barato en Japón, son $9,000, en Estados Unidos, que ese automóvil cuesta $10,000. Entonces, el precio de este automóvil en el mercado japonés, convertido a dólares, sería de $9,000, lo que haría que los vendedores americanos de automóviles importen este coche de Japón y lo vendan en su país, ganando $1,000 simplemente por la diferencia de precio. Eso es lo que pasa entonces con el tipo de cambio real. ¿Qué país tiene el mayor tipo de cambio real? Lo va a tener Japón. ¿Por qué? Japón tiene la ventaja en el tipo de cambio real porque con menos dólares compra ese bien. Solo ocupa 9,000 para comprar el automóvil. Estados Unidos ocupa 10,000. Japón tiene la ventaja en tipo de cambio real. Y si hablamos que el tipo de cambio real es lo mismo que la paridad de poder adquisitivo, entonces también podemos decir que Japón tiene la ventaja en el poder adquisitivo. El poder adquisitivo se mide ya pensando en un tercer comprador, que no sea Japón ni sea Estados Unidos. Llega un tercer comprador, entonces el tercer comprador va a comparar: si lo compro en Estados Unidos son $10,000, si lo compro en Japón son 9,000, entonces me conviene comprarlo en Japón. Japón tiene entonces la ventaja del poder adquisitivo, porque con menos dólares se puede comprar el bien.
Estados Unidos necesita más dólares, en Estados Unidos se necesitan más dólares para comprar ese mismo bien. Esto es lo que nos dice entonces el tipo de cambio real. De nuevo, ya para concluir, la diferencia es que un tipo de cambio real es sinónimo de la paridad de poder adquisitivo y lo que hace es comparar un bien en términos del precio en el país que estamos midiendo, en este caso es Japón, con un país internacional, con otro país del exterior. Entonces, al hacer esa comparación es para ver cuál de los dos países tiene la ventaja de tipo de cambio real o de paridad de poder adquisitivo. En este caso, pues, la ventaja siempre la va a tener aquel país que necesita menos de esa moneda para adquirir el bien. En este caso, Japón solo necesita $9,000 para comprar un automóvil. Estados Unidos necesita $10,000 para comprar ese mismo automóvil. Estamos hablando del mismo automóvil. Recordemos que hay diversidad de autos, de acuerdo a las marcas, a los estilos, etcétera. Pero aquí estamos hablando exactamente del mismo producto, del mismo auto, la misma marca, el mismo modelo, el mismo año, etcétera. Entonces, ese mismo automóvil es más barato comprarlo en Japón que comprarlo en los Estados Unidos. Esto es el caso de el tipo de cambio real. De nuevo, lo que queremos aquí mostrar es que en el tipo de cambio real estamos comparando las cantidades de bienes que podemos adquirir con una determinada cantidad de dinero en un país comparándolo con otro país. Porque solo así podemos conocer el tipo de cambio real. Si lo comparamos solo en un país, no sabemos cómo está el tipo de cambio en comparación con el resto del mundo. Tenemos que verlo de manera comparativa entre dos países, el tipo de cambio real. Lo mismo el tipo de cambio nominal, porque en el nominal también estamos comparando el valor de dos monedas, de una moneda nacional con una moneda extranjera, o podrían ser, si queremos hacer un estudio para países extranjeros, podríamos comparar también entre ellos los tipos de cambio. Pero estamos comparando el valor de una moneda con relación al valor de otra moneda. Y aquí estamos comparando, aquí es el mismo bien, pero en términos de el poder adquisitivo, lo que podemos comprar con la moneda nacional en el país y lo que podemos comprar también con esa misma moneda en otro país. Aquí de nuevo, la ventaja de tipo de cambio real la tiene Japón, porque con menos dólares puede comprar el mismo producto, que en Estados Unidos se necesitarían $1,000 más. Ahora vamos a ver el tema de movilidad de capital. Para efectos del desarrollo de este tema, vamos a considerar como capital únicamente el capital financiero, que tiene que ver con dinero, bonos y acciones. Digo esto porque el concepto de capital es bastante amplio. No solamente incluye el capital financiero, sino que también en economía llamamos capital real, que el capital real incluye todos los factores de la producción. Forman parte del capital. La tierra, edificios, el capital financiero, incluso el recurso humano, que muchos lo conocen o lo llaman capital humano. La tecnología también entra dentro del concepto de capital, pero aquí estamos únicamente, nos vamos a dedicar a conocer el capital como capital financiero. Vamos a considerar únicamente el capital financiero,
que son dinero, bonos y acciones. Cuando hablemos de capital, entonces nos vamos a referir exclusivamente solo al capital financiero. Entonces, a esa movilidad de capital nos vamos a referir a la movilidad del capital financiero. Vamos a considerar entonces que los dueños del capital financiero se van a mover de un país a otro motivados por la tasa de interés. La tasa de interés va a ser la razón por la cual ellos se van a poder movilizar de un país a otro. ¿Por qué? Porque los dueños del dinero buscan aquel país en el cual el dinero les pueda generar mayores ingresos. Los ingresos son la tasa de interés que le puedan pagar los usuarios de ese dinero, que es el bien que ellos tienen y que están dispuestos a ofrecer. Entonces, los dueños del dinero van a ahorrar o van a llevar su dinero a aquellos países que le ofrezcan la mejor tasa de interés. La tasa de interés es la motivación principal para que los dueños del dinero o del capital financiero puedan trasladarlo de un país a otro. Entonces aquí vamos a considerar dos variables. Uno que la vamos a llamar tasa de interés nacional o interna y la vamos a simbolizar con la letra I minúscula, como lo hemos venido conociendo, a la tasa de interés. Y luego la tasa de interés internacional o extranjera la vamos a simbolizar con el I asterisco o con el I estrella, como lo quieran llamar. Tenemos entonces la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional. Si tenemos entonces estas dos tasas de interés, el interés nacional y el interés internacional, pueden ocurrir tres condiciones. La primera, que la tasa de interés nacional sea mayor que la tasa de interés internacional o extranjera. Esa es la primera condición. ¿Qué pasa si la tasa de interés nacional es mayor que la extranjera? En el país se les va a ofrecer una tasa de interés más alta que la que ofrece el resto del mundo. Entonces, los capitales que están en el resto del mundo irían a ese país que tiene la tasa de interés más alta por esa razón, porque el capital rinde mayores intereses. ¿Y qué va a pasar para ese país que tiene la tasa de interés más alta? Del resto del mundo los dueños del capital llevan sus capitales hacia ese país. Entonces eso va a generar entrada de capital. Aquí estamos partiendo también del supuesto de que la única variable de estudio es la tasa de interés, porque sabemos que en la práctica no solamente la tasa de interés es condición para mover el capital, también tiene que ver la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, el riesgo país y otras cosas más. Pero aquí eso lo estamos manteniendo al margen o constante, aplicándole el supuesto del ceteris paribus. Y estamos únicamente considerando las variaciones en las tasas de interés. Considerando entonces únicamente las variaciones en la tasa de interés, los dueños del capital van a mover sus capitales hacia el país que ofrezca la tasa de interés más alta. Y para ese país van a haber entrada de capital. La otra condición es que la tasa de interés internacional sea, aquí voy a cambiar los signos porque están a la inversa, que la tasa de interés internacional ahora sea la mayor. Aquí este signo está mal, hay que cambiarlo, que tiene que ser igual. Si la tasa de interés internacional es mayor que la nacional, entonces existen salidas de capital. ¿Por qué? Porque ahora los dueños del capital se van a ir a otro país
porque en el país la tasa es más barata, es más baja la tasa de interés. Entonces van a buscar en la tasa de interés internacional, la tasa de interés en el extranjero, porque aquella es más alta. Y eso provoca salida de capital. El capital entonces sale del país hacia el extranjero. Y la tercera condición es que la tasa de interés nacional sea igual a la tasa de interés internacional. Si las tasas de interés son iguales, entonces, ¿qué ocurre? Decíamos que estábamos considerando únicamente la tasa de interés como el factor que motiva al dueño del capital. Si las tasas de interés son iguales, ya no tiene ninguna motivación por tasa de interés, porque le va a dar lo mismo llevarlo de un país a otro, si en cualquier país que llegue va a ser la misma tasa de interés. El mismo rendimiento va a tener el capital. Cuando eso ocurre, cuando la tasa de interés nacional es igual a la internacional, a eso se le llama movilidad perfecta de capital. Ya la movilidad perfecta de capital significa que si el dueño del capital lo lleva al país que estime conveniente, lo puede hacer de manera perfecta porque no hay motivación por tasa de interés. Porque ahí entran ya los demás factores ceteris paribus que mencionábamos. Ahí ya no, por tasa de interés es una movilidad perfecta de capital. Ahí entonces cuando entran esas otros factores que determinan y que ayudan a tomar la decisión del dueño del capital hacia dónde moverse. Entonces, ¿qué significa la movilidad perfecta de capital? El capital se mueve perfectamente en las naciones cuando los inversionistas pueden comprar activos en el país que quieran, pronto, sin muchos costos por la transacción y en cantidades ilimitadas. Eso va a ocurrir cuando tenemos movilidad perfecta de capital. Vamos a ver entonces la relación que existe entre la movilidad perfecta de capital con la balanza de pagos. Los flujos de capital bajo un supuesto que un país enfrenta ciertos precios de las importaciones y cierta demanda de las exportaciones. Además, dada una tasa de interés externa, o sea, una I asterisco, con movilidad perfecta de capital, si nuestra tasa de interés es mayor que la foránea, se experimentarán entradas ilimitadas de capital al país. Lo contrario ocurre si la tasa de interés nacional es menor. Eso generaría entonces salidas de capital de manera también hacia el exterior, sin límite, de manera ilimitada. Tenemos que la balanza de pagos es igual a las exportaciones netas. NX significa exportaciones netas, BP balanza de pagos, y las exportaciones netas están en función del ingreso del país. ¿Por qué? Porque el ingreso del país afecta a las importaciones. También están en función del ingreso del extranjero, porque el ingreso en el extranjero, el Y asterisco, afecta a las exportaciones. Y también del tipo de cambio real, porque el tipo de cambio real afecta esa relación comercial, porque un país puede tener ventaja en el tipo de cambio real que otro, entonces atrae más consumidores. Y también a eso le vamos a sumar el capital financiero, y el capital CF es capital financiero, y el capital financiero está en función de las dos tasas de interés, de la tasa de interés interna o nacional
y de la tasa de interés internacional. Las diferencias entre esas tasas de interés es lo que va a motivar al capital financiero a moverse hacia esos países. Entonces, en otras palabras, lo que queremos decir aquí es que la movilidad de capital, esto que está acá, capital financiero, afecta la balanza de pagos. La balanza de pagos se afecta entonces por esa movilidad de capital, que vamos a ver más adelante en una gráfica, cómo es que tiene efecto la movilidad de capital en esa balanza de pagos. Un aumento en los ingresos empeora la balanza de pagos y un incremento en la tasa de interés por encima de la tasa de interés mundial atrae capital extranjero, lo que mejorará la cuenta de capital. Ya miramos ayer la cuenta de capital y miramos que la cuenta de capital va a ser positiva en la medida que ingrese más capital al país. Esa cuenta capital, esos ingresos de capital al país, pues se ven en la parte de la cuenta de capital, cuando es un capital que viene del país y se invierte en el sistema financiero, que ahí no hay una inversión real, sino que lo que hay es el dinero que se deposita en un banco del sistema nacional. Hasta ahí es cuenta capital. Ya la cuenta financiera es cuando ese capital se invierte en empresas destinadas a la producción en el país. Ahí ya es inversión directa. Tenemos entonces acá una balanza de pagos y el equilibrio interno y externo. Tomamos aquí una gráfica y marcamos en los dos ejes. En un eje tenemos la tasa de interés acá y en el otro tenemos el ingreso en el eje horizontal. Encontramos un ingreso de equilibrio, Y asterisco, y aquí marcamos una línea y decimos que ese ingreso, y asterisco, es el ingreso de equilibrio. Ese ingreso de equilibrio representa el equilibrio interno. Recordemos que cuando andamos buscando el equilibrio, lo que buscamos es un ingreso de equilibrio y una tasa de interés de equilibrio. Entonces, este es el equilibrio interno, este equilibrio que marcamos acá. ¿Por qué? Porque aquí está Y de equilibrio y aquí está la tasa de interés de equilibrio, que es esta I de acá. Esta es la tasa de interés de equilibrio. Ahora, si esta tasa de interés de equilibrio está ahí, también se iguala con la tasa de interés foránea o con I asterisco, lo mismo, el interés foráneo o el interés asterisco, el interés internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este punto, la tasa de interés nacional va a andar por toda esta línea, esta gráfica. Pero solamente en este punto el equilibrio, los demás no son tasas de interés de equilibrio. La tasa de interés de equilibrio es una sola y está aquí. Y aquí se iguala con la tasa de interés internacional o la tasa de interés foráneo. Son iguales. Entonces, en ese punto son iguales. Esta tasa de interés foráneo o internacional va a ser igual con esta. En este punto. En ese punto se iguala. Cuando se igualan las dos tasas de interés, existe movilidad perfecta de capital. Y siempre que tenemos movilidad perfecta de capital, se va a cumplir esta otra condición. Balanza de pagos igual a cero. Siempre que tengamos movilidad perfecta de capital, la balanza de pagos automáticamente también tiene que estar igualada a cero. No puede darse una condición sin la otra. Si nosotros tenemos una balanza de pagos igual a cero y nos preguntan
las tasas de interés nacional e internacional, ¿cómo se manifiestan? Se van a manifestar siempre iguales. Va a haber movilidad perfecta de capital, porque van a ser igual la tasa de interés nacional, sí, e internacional o foránea, se igualan en ese punto. Cuando se igualan, la balanza de pagos también está igualada a cero. No puede haber entonces balanza de pagos igual a cero con tasas de interés diferentes. Las tasas de interés están igualadas, la nacional con la internacional, siempre. Entonces, como las tasas de interés son iguales, la balanza de pagos está en equilibrio, porque es igual a cero, marcamos esta línea horizontal acá. A partir del punto donde las dos tasas de interés se igualan, marcamos una línea totalmente horizontal y tenemos ahí balanza de pagos igual a cero. Y eso significa equilibrio externo. Ahí hay entonces un equilibrio externo. Ahora, el equilibrio externo está representado por esta línea horizontal que tenemos acá. Y en este punto de equilibrio, esa línea horizontal, que es el equilibrio externo, se iguala con el equilibrio interno, que es la línea vertical, que viene del ingreso de equilibrio. Entonces, como conclusión, en ese punto que tenemos ahí en color rosa, ahí ese es un punto de equilibrio simultáneo. Ahí hay equilibrio interno y externo. La economía está en equilibrio simultáneo. Pero veamos que esto lo que hace es marcarnos cuatro espacios en la gráfica. Tenemos en el E1. En el E1, ¿qué va a ocurrir? Hay desempleo porque en el equilibrio, este es un equilibrio asterisco, es un equilibrio donde también se cumple la condición de pleno empleo, aquí en esta línea vertical. Entonces, si el pleno empleo está acá, antes de estar sobre esta línea, de esa línea hacia la izquierda, hacia acá, toda esta zona es de desempleo. Y hacia la derecha es de sobreempleo, porque justo en la línea es el pleno empleo. A la izquierda es desempleo y hacia la derecha es sobreempleo. Y si lo vemos por el lado de la balanza de pagos, entonces tomamos como referencia la línea donde la balanza de pagos es igual a cero. Cuando la balanza de pagos es igual a cero, estamos acá, hacia arriba de la balanza de pagos igual a cero, hay superávit, esta zona de superávit. ¿Por qué hay superávit? Porque cualquier punto acá, si nos situamos aquí, por ejemplo, a esta altura de acá, y nos movemos hacia la tasa de interés, vamos a tener una tasa de interés aquí en ese punto. ¿Y qué va a pasar con esa tasa de interés interna? Esta, en este punto, es mayor que esta. Entonces, si la tasa de interés nacional es mayor, ¿qué pasa? Hay entrada de capital. Y al haber entrada de capital, la balanza de pagos se vuelve superavitaria. Entonces, toda esta zona de acá, por encima de las tasas de interés igualadas, por encima de ahí, la tasa de interés nacional va a ser mayor que la internacional. Entonces, toda esta zona va a ser de superávit en la balanza de pagos. Aquí ocurre lo contrario. La tasa de interés nacional está por debajo de la tasa de interés internacional. La nacional está por debajo. Entonces significa que la nacional es menor que la internacional. Y si es menor, hay salida de capital. Y si hay salida de capital, la balanza de pagos se vuelve deficitaria. Entonces, con estos conceptos de superávit en balanza de pagos por encima de la línea de balanza de pagos equilibrada a cero, por encima del superávit, por debajo del déficit. Y en el equilibrio interno, con pleno empleo,
hacia la izquierda, que es todo esto, es desempleo, y hacia la derecha es sobreempleo. Solamente en la línea es pleno empleo. Eso entonces nos marca 4 porciones, que son E1, E2, E3 y E4. ¿Qué nos dice E1? E1 nos dice que hay desempleo deficitario. Es una situación complicada, porque hay desempleo y hay déficit. ¿Qué pasa con E2? Hay sobreempleo, pero también hay déficit. E3, hay sobreempleo con superávit. Y en el E4 hay desempleo con superávit. Aquí nos quedamos, pero antes me gustaría conocer la opinión de ustedes, por ejemplo, de estas 4 porciones que hemos visto acá. ¿A dónde creen ustedes que está situado Honduras, la economía hondureña? ¿En E1, E2, E3 o E4? ¿Cambio? E1. En E1. ¿Alguien más? E1 también. E1. Sí, están muy bien. E1. Estamos en E1. En E1, correcto, porque la economía hondureña es una economía donde hay desempleo, no está empleada el total de la población económicamente activa, y también hay déficit en la balanza de pagos, como mirábamos ayer. Los últimos años, bueno, generalmente la economía hondureña siempre se manifiesta con un déficit en balanza de pagos, por lo tanto estamos en E1. Ahora, ¿cuál sería la mejor situación para una economía? ¿E2, E3 o E4? E3. Miren, E3 es bueno, de hecho, E2 lo descartamos porque también es un sobreempleo, pero con déficit. Es una situación también complicada, porque está sobreempleada, la economía está produciendo con todos sus recursos productivos al tope, digamos, a lo más que puedan dar, y aún así sigue con déficit la balanza de pagos. El E3 existe un sobreempleo y un superávit. Entonces, el E3 no es que es la mejor situación, pero porque no es bueno ni el sobreempleo ni el superávit, pero es una situación más fácil de corregir, porque es más fácil hacer que una economía emplee menos sus recursos y que produzca menos y reduzca su superávit. Entonces, sí, la mejor condición no es la condición actual, pero la condición más fácil de corregir es la E3. La E4, ¿qué pasaría? Hay un desempleo y hay un superávit. Si la economía aumenta ese desempleo para poder producir más, el superávit todavía sería mayor. Ese no es problema, el superávit, para que sea mayor, es una ventaja comercial también, pero ese desempleo, hacerlo llegar al pleno empleo no es tan fácil. Es más fácil un sobreempleo reducirlo que un desempleo incrementarlo. Por eso, de nuevo, están ustedes en lo correcto. Lo más fácil de corregir es un E3. Y lo más delicado es lo que tenemos nosotros, un E1. Un E1 es un desempleo, y además del desempleo, también un desempleo con déficit. Aquí nos quedamos por hoy. Mañana continuamos. Tengan buenas tardes y mañana nos escuchamos de nuevo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes.